come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Comparada con la mirada del capitán, la gelidez ambiental podría avivar el calor de cualquier brasero. Un frío intenso cubría aquel punto de recalada en mitad de la nada. Sin viento desde hacía varias jornadas, la paciencia del cuerpo de oficiales estaba llegando a su límite. Y como a veces ocurre, cuando mentes privilegiadas como la suya se ponen a pensar, siempre encuentran responsables de la situación. Aunque sean los designios de Dios los que nos hagan padecer calamidades que solo la marinería podemos soportar. Cada crepitar en la estructura del barco era una disculpa perfecta para ir reduciendo la ración de comida, o peor aún, la de grog. El ron aguado que para los veteranos es algo así como el vino que, consagrado por el sacerdote, se convierte nada menos que en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un licor que disipa toda melancolía y te hace caer en el embrujo de creer que tu vida vale algo. Con exceso de grog, las verdades que no quieren oírse siempre salen de la boca equivocada, lo que puede provocar broncas y peleas que a buen seguro acabarán con sus implicados ante un consejo de guerra. Su escasez, en cambio, es razón suficiente para el amotinamiento, sancionado con pena de muerte si aquella aciaga jornada hubiese quedado algún oficial para contarlo. Fue al amanecer de un día de enero. La niebla había descendido desde la perilla del palo hasta los hollados, empapándolo todo, calando hasta los huesos. Un inusual silencio reinaba a bordo. A esas horas el cambio de guardia hubiese convertido el barco en un tinglado como cualquiera de los que puedas encontrarte en los puertos de Jamaica o la Española. Por eso la congoja, bien agarrada al interior de la garganta, me hizo intuir que quizá durante la noche, en un lugar tan alejado como aquel de cualquier sitio habitable, las espectrales sombras que la habitan se habrían decidido a llevarse para siempre a sus hijos más apreciados. Uno a uno fuimos saliendo por los tambuchos a cubierta, como grotescas figuras de rostro desencajado, incrédulos y sin dar crédito a lo que nuestros ojos veían. Descubrimos cómo desde el capitán hasta el contramaestre todos yacían en posturas ridículas. Así los encontramos, tal y como la parca los dejó. El suroeste que sopla nos obliga a navegar de bolina sobre una mar calma de momento, ya que las previsiones no anuncian nada bueno. Sea como fuere, hay algo cierto. El Nahua está cada vez más cerca de la isla de Rampol. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de A Son de Mar, último de la temporada que despedimos, poniendo la atención en el acontecimiento del cual se cumplen 500 años el 6 de septiembre. Seguro que lo habéis adivinado. Ese día arribaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, a bordo de la cual se mantenían con vida los pocos hombres que lograron culminar la primera vuelta al mundo. Entre ellos Juan Sebastián de Elcano, figura clave que será recordada a partir del próximo 6 de agosto, fecha en la que partirán de Guetaria, su tierra natal, los barcos vascos en su mayor parte, inscritos en la travesía que conmemora la hazaña de la que su paisano fue protagonista. En el podcast de hoy nos acompaña Arantxa Galarza, una de las organizadoras del evento y presidenta de la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes. A continuación nos iremos a aguas gallegas para conocer de primera mano las características que hacen de la ría de Vigo, de las rías gallegas en general, un lugar idóneo para la navegación a vela. Zonas de recalada, fondeos, amarres, vientos idóneos y característicos de la zona. Datos que, como digo, conoceremos en compañía de Miguel Lareo, marino profesional y navegante a vela. Ha sido el autor de muchos derroteros y guías que puedes consultar en guías.masmar.net, así como de la página web masmar.net, dedicada a la actualidad de la náutica en todas sus expresiones. José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, acrecienta, como hemos dicho, nuestro interés por la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, porque desde el 7 de julio puede verse la exposición que el museo dedica a tan importante efeméride.
Y cerraremos con Roberto Bucetas y sus consejos, dados siempre desde el rigor y el conocimiento. Para poner el broche a la presente temporada hemos elegido la preparación de una travesía como tema de interés. Es verano y es la época en la que más fácil resulta animarse a soltar amarras. Comenzamos. Se acerca la fecha, la del 6 de septiembre de 1522. Tal día como ese llegaban a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, los 18 hombres que sobrevivieron a la mayor gesta náutica que ha conocido la historia, la de dar la primera vuelta al mundo, iniciada por Fernando de Magallanes y culminada 3 años después por Juan Sebastián de Elcano. Son muchas las actividades que recuerdan esta importante hazaña, algunas de las cuales emulan el viaje navegando alrededor del planeta. Otras evocan la figura del navegante español que terminó el viaje. Ese es el caso de la travesía organizada por la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes junto a la ACNIE, la Asociación de Amigos de Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. De ello hablamos con Arantxa Galarza, capitana de yate y una de las impulsoras del proyecto que parte del puerto de Getaria rumbo a Sevilla el próximo 6 de agosto. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Jorge. Pregúntame. A eso vamos, porque decimos que eres una de las personas responsables de que la travesía Getaria-Sevilla en recuerdo de Juan Sebastián de Elcano se lleve a cabo. Pero ¿en calidad de qué, Arantxa? No sé, ¿como admiradora de un paisano de la tierra, como navegante, como presidenta de la Asociación Vasca de Capitanes? ¿Cómo? Sí, en primer lugar soy la presidenta de dicha SAMESTE, la Asociación Vasca de Navegantes en general, de embarcaciones de recreo. Aparte, yo me he dedicado a la enseñanza de la historia, y para mí, lógicamente, tener la ocasión de conmemorar el 5º centenario me parece una ocasión que ya no va a ser posible. Ya. Y personalmente me encanta. Por otro lado, al ser presidenta de dicha SAMESTE, pues una asociación náutica, pues poder conmemorar la gesta de Magallanes, que fue una gesta eminentemente náutica, pues Por otro lado, ya conocí a ACNIE. Sí. ACNIE es la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, que me propusieron realizar esta travesía, que partirá el 6 de agosto de Getaria para llegar el 8 de septiembre a Sevilla. Y ellos organizan una etapa que, partiendo del Mediterráneo desde el puerto de Calpe, confluirá con la nuestra en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre, en donde se realizará una importante concentración de embarcaciones y también estará presente la Armada. Qué bueno. Y luego, posteriormente, subiremos las 2 flotillas por el río Guadalquivir y recalaremos en el Club Náutico de la ciudad de Sevilla para participar en los actos conmemorativos del 5º centenario. Qué bonito. Bueno, hay que decir también, Arantxa, que tu implicación con el 5º centenario del viaje de Magallanes Elcano va más allá de la organización de esta travesía. Has formado parte de la tripulación del PROS, el barco que da la vuelta al mundo y en el que navegaste en alguna de sus etapas, ¿no? Sí, en el mes de otoño pasado, el 1 de septiembre, me fui hasta Lima, la capital de Perú, para embarcar en el PROS, que estaba fondeado en el Yacht Club peruano de la Punta del Callao. Y estuvimos, se retrasó la salida por problemas administrativos, no se contemplaba la salida por mar, sino solamente embarcando en un buque mercante, pero no en un velero. Y tuvimos que acudir a la Embajada Española para que mediara. Y de allí pues, fuimos a Ecuador. En Ecuador hubo que sacar el PROS a la planchada para hacer limpieza de cascos y darle el antifulín, porque de allí iríamos a las Islas Galápagos. Y como ya saben todos nuestros oyentes, en Galápagos es una reserva de la biosfera, en parque natural, y hay una serie de obligaciones que cumplir, y una de ellas es que no entre ningún tipo de molusco adherido al casco del barco. Uh-huh. Y de allí fuimos a Marquesas, estuvimos una semana en la isla de San Cristóbal, y luego de allí a las Marquesas estuvimos en la isla de Nukuhiva a los atolones de Tuamotu, y de allí a la isla de Tahití.
Recordemos que el Pros es un precioso barco de color rojo, un ketch pinta de rojo, un ketch de 68 pies de eslora, que en este momento sigue navegando, dando la vuelta al mundo. Sí, en cada una de las etapas, la etapa séptima que estuvimos nosotros, realizamos actos conmemorativos del 5º centenario, tanto en el Callao como en la ciudad de Lima. Estuvimos también en Guayaquil, con la Armada ecuatoriana y con el cónsul español en Ecuador, también en la isla de San Cristóbal, y luego lo mismo en Tahití. Y ahora, debido a una serie de problemas también de trámites burocráticos y también meteorológicos, en el mes de mayo, finales de mayo, pudo partir de Tahití y llegó hasta la isla Fiyi. Fueron 3 semanas, en principio iban a ser solamente 2 semanas de navegación, pero tuvieron una semana terrible. Se rompieron la mayor parte de la Génova, se quedaron sin dominio del motor y estuvieron a la deriva una semana, hasta que finalmente pudieron arribar a una de las islas del archipiélago de Fiyi. Allí tuvieron que poner a punto el barco. Es difícil en estas islas encontrar técnicos hay, lo único pues las piezas de recambio que pudieran necesitar, y estuvieron un mes. Ahora ya va rumbo a Guam, a la isla de Guam. Son 37 días de navegación sin tocar tierra. Posiblemente igual les permiten tocar para repostar y para el abarrote en la isla de Salomón. Pero con el nuevo gobierno hay muchas restricciones y no dejan entradas de ninguna embarcación extranjera. A ver si lo consigue. A ver si lo consiguen. Ahí estamos siguiéndoles con mucho detalle. Sí, claro que sí. Oye, ¿cómo sois los vascos, Seguís haciendo gala de ser grandes navegantes, dignos sucesores del Cano. Bueno, tuve la oportunidad y me apunté. Sí. En esta vida hay que las cosas cuando te gustan. Y tienes la ocasión de participar en un proyecto de esta envergadura, no me lo pensé. Nada más saber por el periódico, pues esto partió el PROS de Sevilla el día 10 de agosto, de la misma manera que lo hicieron Magallanes y Elcano, el 10 de agosto de 2019. Sí. Pues ese año me apunté a la expedición y ahí estuve despidiendo del PROS. Y luego cuando pude, después de la pandemia, claro, hemos tenido 2 años de pandemia. Claro. Allí se quedó el PROS en la punta del Callao, a merced del salitre, de la humedad y del guano de los excrementos de los pájaros. Sí. La verdad es que salió muy bien, Nuestra travesía, la séptima, fue estupenda. Con vientos portantes, con un piloto automático, funciona estupendamente y vamos. Descansados, disfrutando de la navegación. Nos parecía tan increíble que no tuviéramos que hacer ningún bordo, no nos lo creíamos. Pues vayamos al detalle, Arantxa, de la travesía Guetaria-Sevilla. Son más de 1000 millas náuticas. ¿De cuántas etapas se compone y cuáles son las más, representativas? Sí, son 8 etapas. Las más largas son las de Portugal, pero te voy a contar. Salimos el día 6 de Guetaria. El día anterior tendremos una cena de confraternización y luego una ofrenda floral al monumento al Cano que está junto al puerto, y luego a continuación nos vamos a ir a Misa Mayor, que son fiestas de Guetaria. Y de la misma manera que Magallanes y el Cano, sobre todo el Cano, fue a pedir la bendición a la Virgen de la Victoria antes de partir, nosotros también vamos a pedir la bendición del cura párroco de la iglesia del Divino Salvador. Nos va a acompañar el Saltillo con su capitán Miquel Jarza y 14 estudiantes de la Escuela Náutica, y la primera etapa va de Guetaria a Santander, pero con una recalada en el puerto de Guecho. Allí haremos un acto conmemorativo en el Marítimo, que nos van a permitir también amarre para 5 embarcaciones que no son de Guecho, porque la mayor parte de las embarcaciones parten de Guecho, excepto una que sale de Hondarribia.
y ahí nos acompañará el especialista en navegación histórica o de la historia de la navegación, que es Sabino Lauzurica, y nos va a disertar sobre las personalidades de Magallanes y Elcano, porque uno fracasa y el otro triunfa. Yo estoy expectante con su tesis para escucharla. Uh-huh. Luego de allí nos vamos a Santander, que es la siguiente etapa, es el fin de etapa, sería la primera etapa, que recibe el nombre de Juan de Santander. Uh-huh. Juan de Santander fue un grumete que participó y regresó con Elcano, y hay una asociación, la Asociación de Amigos de Cueto, que han rescatado su testamento y han dado a conocer pues el hecho de que participara en la primera circunnavegación. De ahí que se hayan ofrecido a charlar sobre y hablarnos de Juan de Santander y de toda la circunnavegación, y tendremos un acto conmemorativo en el Club Náutico de Santander. Sí. Y luego el día 10 partimos hacia Candás. En Candás, pues ahí va a ser pues casi 24 horas de navegación. También tendremos día y medio de descanso, y por la tarde tendremos un acto conmemorativo en el Club Náutico Cuatro Vientos, y allí nos está organizando la alcaldía y la oficina de turismo de la alcaldía del municipio del concejo de Carreño, pues el acto conmemorativo y la ficha que va a haber a continuación. Estamos a la espera de un historiador que nos hable de Pedro Menéndez de Avilés, que fue un explorador y recorrió parte de Florida. Sí, aquí luego, posteriormente... Sí, dime. No, iba a decir que aquí disfrutaréis de la sidra y de los buenos productos de la tierra. Sidra y productos locales. Es que, claro que sí. Y también nos han ofrecido, la alcaldía de Carreño está muy implicada. Sí. Bueno, nos ha ofrecido guía turístico, y luego nosotros vamos a recibir a niños y niñas del municipio que quieran conocer las embarcaciones. Les explicaremos las distintas partes de un barco, para qué sirven los equipos de navegación, y saldremos a dar un paseo con ellos, con sus respectivos chalecos salvavidas. Y bueno, va a ser 2 días muy activos en la villa marinera de Candás. Si te parece, Arantxa, vamos a agilizar un poquito el recorrido, porque de Candás vamos a La Coruña, ¿verdad? A La Coruña, pero dormiremos, aunque llegaremos tarde, dormiremos en Ribadeo. Luego tenemos que salir con la segunda marea por la tarde, para poder estar a media tarde del día siguiente, y sobre todo Estaca de Bares es conveniente surcarlo a la madrugada, de día. Uh-huh. Por eso navegaremos de noche para llegar a ese punto ya de día, al amanecer. De allí vamos a Vigo. Vigo, como hay bastante distancia, pues vamos a dormir en Musía. Llegaremos hacia las 8 de la noche y dormir tranquilamente, y al día siguiente, a primera de la mañana, partiremos hacia Vigo. En Vigo también tenemos otro acto conmemorativo. Estamos relacionados con la asociación náutica que se llama Virazón. Homenajearemos a Castro Méndez Núñez. Hay un monumento en la ciudad al lado del ayuntamiento, las instalaciones del ayuntamiento. Tendremos un acto posiblemente en las propias dependencias del ayuntamiento, y al día siguiente vamos a hacer una visita por el fondo de la ría, por la isla de San Simón y del Museo de Rande. Y luego de ahí continuamos hacia Figueira da Foz, pero vamos a pernoctar en Matosiños, en el puerto náutico de Matosiños. Uh-huh. Para el día siguiente llegar a Figueira da Foz. En Figueira da Foz la alcaldía también está muy implicado, y el náutico. Tenemos un historiador que nos hablará sobre la vida y la obra y todas las actividades y la participación en el proyecto de la circunnavegación y el desarrollo de la misma, sobre la figura de Magallanes. Tendremos también una visita a la ciudad turística que nos ofrece la oficina de turismo del ayuntamiento. Y luego, a continuación, pues hay que continuar navegando. Claro. Todavía quedan unas cuantas millas. Y vais a Portimao, ¿no? La siguiente etapa es Portimao. La siguiente etapa es Portimao, pero vamos a hacer 2 escalas. Y vamos a haberla hecho primero en Peniche, pero no hay amarres suficientes para todos los barcos, y además es un puerto
donde los pescadores salen a las 4 de la mañana a toda marcha sin respetar las embarcaciones que están atracadas y se produce un movimiento en el puerto que, vamos, que despierta despierta a todos. Sí, y además que no nos han dicho que no hay amarre suficiente. Bien. Así que, bueno, pues nos estaremos en el puerto anterior, el Nazaré, que es un puerto precioso, que no hay ningún problema con los pesqueros, porque la actividad pesquera en Portugal es muy importante, una actividad económica. Y luego el siguiente puerto ya van a suponer ya día y medio de navegación, es el de Sines. El de Sines, que solamente también dormiremos allí. Para continuar hacia Portimao. En Portimao también vamos a tener posiblemente en el Club de la Armada un acto conmemorativo. Un coronel de Infantería Naval retirado se me ha ofrecido y me ha parecido muy buena propuesta, gracias al apoyo del comandante naval de San Sebastián, Francisco Mateos Guerra, que se llama José Cánovas García, y nos va a hablar de la primera circunnavegación. Y luego en Chipiona, pues estamos ahora organizando en Chipiona. Llegaremos hacia el 3-4 de septiembre, unos días antes. Hemos dejado tiempo por si hay un problema de navegación, si tenemos que quedarnos en puerto y no podemos salir, porque la meteorología se presenta adversa. Y allí, pues, si vamos bien y todo funciona y todos los barcos van a son de mar adecuadamente, esperemos llegar hacia el 4 de julio. Y estaremos en Chipiona. El día 6 nos uniremos a la flota que viene de Calpe. El último puerto en recalada va a ser Cádiz. Y estamos a la espera de que nos den permiso para subir por el Guadalquivir, que es importante, a la capitanía de la ciudad de Sevilla, que controla toda la navegación. El puerto de Sevilla es un puerto mercante. Luego hay que pedir permiso para navegar por el Guadalquivir y que no entorpezcamos la navegación a los buques mercantes. Y bueno, el día 8 vamos a realizar un acto conmemorativo en la Torre del Oro y vamos a hacer una entrega de una figura de un galeón. Y luego, pues bueno, pues nos pasearemos por la ciudad de Sevilla, que va a estar muy bien engalanada con un montón de actos conmemorativos y va a ser, pues, el momento culminante del quinto centenario, el fin ya del cierre de todos los proyectos y de todos los eventos que se han desarrollado a lo largo de estos 3 años. Desde luego, de conmemoración. No es un mal plan pasear por Sevilla. Hay que recordar que estamos hablando de Guetaria, Sevilla, pero luego hay que volver. Arantxa, ¿cómo vais a realizar la vuelta? Sí. Bueno, pues nos acompaña Ángel Viana, por ejemplo, en el Valle de las Islas, y él le ha dicho que de ahí se va a Canarias a descansar, porque luego quiere cruzar el Atlántico, se quiere ir al Caribe. Qué bien. Otra vacación en la embarcación en la que yo voy a ir, que tiene su puerto de origen, es Burriana en Castellón, que es el Jacaranda, aunque los propietarios son de Bilbao. Volverá a Burriana. Y el resto, pues son 6 embarcaciones las registradas, el resto, las 4 restantes, pues tienen que volver. De ahí que haga falta tripulación que quiera implicarse. Oye, ¿y cómo están los ánimos de la gente? Imagino que nerviosa y con muchas ganas, ¿no? Muy excitada. No nos están dando demasiado trabajo, pero se les nota la inquietud en algunos pequeños detalles, preguntas. El chat está bastante tranquilo. Sí. Son 8 las embarcaciones que salen de Guetaria con el Saltillo, y de Guecho saldrán hacia Santander 14 embarcaciones. Hay que ver. Bueno, que estamos desbordados desde luego, por la aceptación que hemos tenido. Porque además, Arantxa, poner todo esto en marcha no es una tarea fácil, ¿no? Detrás de esta travesía hay mucho trabajo y, sobre todo, mucho poner en contacto a diversos agentes implicados en diferentes ámbitos, ¿no? Sí. Ya. Este proyecto lo aprobamos, se puso en marcha en mayo-junio del año pasado, el 2021. En primer lugar, me acerqué a la Escuela Náutica de Portugalete para presentar el proyecto
Luego también estuvimos en el Marítimo, en el Club Náutico de San Sebastián. Y desde entonces, pues bueno, yo me marché en el 1 de septiembre, marché al Pacífico y quedó un equipo planificando las distintas actividades que íbamos a realizar. Una de ellas fue el diseño de unas camisetas y de un logo, que quedó francamente bonito, y unas viseras, que toda la tripulación va a ir con ese uniforme. Y luego, a partir de la vuelta y todo, ha sido imparable. Va a haber un buque insignia que va a ir debidamente abanderado con las banderas de todas las autonomías y con la bandera de nuestro país vecino, Portugal. Luego vamos a llevar las grimpolas de Acnie y de Chasamesten, muy hermosas, de 0,90 por 60, vamos, cuando nos van a ver a la distancia. Y luego el buque insignia, los gallardetes, los repartiremos a todos los participantes, sobre todo a los 6 que van a llegar a Sevilla y a los que van a llegar hasta Coruña, que van a ser 9. Y bueno, con un cartel muy amplio que se vea bien de lo que es la travesía Elcano 2022 de Guetaria a Sevilla, con los 2 organizadores que somos Chasamesten y Acnie. Y bueno, pues que se nos vea bien desde lejos cuando lleguemos, que se vea que es un proyecto que va a conmemorar la llegada de Juan Sebastián Elcano hace 500 años a San Lucas de Barrameda y después a Sevilla. Desde luego que sí. Bueno, pues más de 1000 millas son las que llevarán a los barcos participantes de Guetaria a Sevilla en una travesía que quiere recordar, como decimos, la hazaña que cambió para siempre el concepto del mundo, haciendo honor pues a quien concluyó con éxito aquel viaje, ¿no? A Juan Sebastián del Cano. Con su organizadora, con una de las personas que organizan esta travesía, hemos hablado con Arantxa Galarza, a quien agradecemos mucho que nos haya acompañado, a quien agradecemos mucho que hayan tenido esta iniciativa para organizar una travesía tan bonita, tan especial y tan importante, ¿no? Porque de alguna forma se conmemora un hecho verdaderamente relevante. Así que deseamos mucha suerte, Arantxa, a todos los participantes, que disfrutéis de esta travesía y que por supuesto sea todo un éxito. Sí, gracias. Nos podréis seguir. Se va a aplicar el sistema Estela en todas las embarcaciones. Sí. Podéis seguir toda la flotilla y luego subiremos a la página web de Chasamesten. Subiremos pues vídeos y fotos de comentarios de la travesía. Pues estaremos muy pendientes para no perdernos un solo detalle. Y mira, si me puedo acercar a Candás cuando lleguéis, estaré encantado de poder conoceros. Bueno, serás bien recibido. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Agur. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Orgulloso de ser y sentirse hasta la médula gallego, conoce las costas de la tierra que le vio nacer como la palma de su mano. No en vano es autor de algunos de los derroteros y guías que han hecho más fáciles las travesías de muchos aficionados a la náutica recreativa, como le gusta decir. Embarcado muy jovencito para faenar en Gran Sol, en barcos de pesca, y posteriormente como primer oficial en grandes petroleros, la mar siempre ha sido ese espacio que llena plenamente la vida de alguien que ha vivido y vive para respetarla y conocerla desde muy diferentes perspectivas y puntos de vista. Como profesional que fue, como amante de la navegación a vela, pero también como divulgador, informando diariamente desde su página Más Mar de la actualidad en torno a las actividades náuticas. Bueno, no sé si con esta hoja de servicios merece más presentación. Miguel Lareo, muy buenas. Hola, buenas. Gracias, Jorge. Perfecta, no puedo decir otra cosa. Bueno, pues me congratulo entonces. Oye, lo primero que me gustaría hacer es agradecer a Juan Manuel Martínez del Liceo Marítimo de Bouzas que nos haya puesto en contacto, porque me hace mucha ilusión compartir los próximos minutos contigo, Miguel. Así que vamos a ello. Pero es un amigo común, un gran navegante y una excelente persona. Oye, sé que podríamos estar hablando una semana entera, ¿no? Pero tenemos el tiempo que tenemos y aunque es mi deseo seguir contando contigo en este podcast, empecemos por el principio. ¿Cuándo y cómo caes en el vicio de la mar, Miguel? Bueno, desde pequeñito. Yo tuve un buen amigo de mi padre que me llevaba a los muelles y era un hombre que escribía poesía, retios, etcétera. Y desde muy pequeño siempre me vinculó al mar y me hablaba de los barcos y me hablaba de barcos piratas, etcétera, etcétera.
Y ya después, a medida que fui creciendo, pues siempre practiqué deportes náuticos, desde remo, natación y vela, por supuesto. En la vela, pues pidiéndole a la gente que me llevase, porque era de una familia que no se podía comprar un barco. Pero bueno, siempre hubo buena gente que en un momento dado me subía a un snipe y empecé a sentir el placer de navegar a vela, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, después estudié náutica profesional, estudié en La Coruña, salí capitán de la marina mercante y navegué profesionalmente hasta que, bueno, ya pensé que no podía llegar más arriba en el escalafón. Sí. Y casado y con hijos decidí dejarlo, pues después de 10, 12, 11 años de navegar, ¿no? Y me dediqué pues a otros menesteres, pero por supuesto nunca dejé el mar y a partir de ahí empecé a navegar a vela continuamente, hacer muchas regatas, etcétera, etcétera, y así hasta ahora, ¿no? La idea de los derroteros fue porque siempre me encontraba que la gente navegaba un poco a tientas, ¿no? Y la mar la mar es bellísima, la mar es maravillosa, pero hay que tenerle un respeto muy grande y saber por dónde te metes y lo que haces, ¿no? Y controlar desde el tiempo a tu barco, su jarcia, el motor si lo tienes perfectamente, todo, no se puede navegar sin control. Y es lo que me decidí a posicionar piedras, a poner faros, los destellos que hacen, etcétera. Y un poco pues para decir a la gente, oye, es que esto es lo que hay y esto es lo que hay que saber. De hecho, para como hacerlo comentas, bien y para hacerlo con sentido, ¿no? Llega un momento en que caes en la cuenta, como nos comentas, de que tus vecinos, los que comparten, digamos, Pantalán y sienten la misma pasión por la mar que tú, no salen de la Ría de Vigo, en muchos casos por el miedo, ¿no? Fundado en el desconocimiento y la falta de información. Mira, ¿no? las rías raízas son una maravilla, son fiordos, o sea, no son fiordos porque no tienen esos acantilados que tienen los fiordos noruegos, pero son entrantes en la mar. En el caso de la Ría de Vigo, pues de casi 16 millas, en donde se puede navegar gracias a las Islas Cíes del Parque Nacional de Islas Atlánticas, el gran cancerbero contra los temporales del tercer y del tercer y cuarto cuadrante, o sea, desde los sudestes a los noroestes, porque sus acantilados que dan hacia occidente, el poder navegar 365 días al año. Yo siempre digo, en forma de chascarrillo, que son 364, porque hay uno que tiene gripe. ¿Y sé cuál es? Entonces, ¿El que tiene gripe? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que tiene gripe? El que no va a navegar ese día. Me explico. Se puede navegar todo el año. Sí. Con vientos del sur es el único que te entra un poco de ola, pero no llega al 1,80 m, a los 2 metros como mucho, y eso ya tiene que ser un temporalazo, ¿no? Claro, y en esas 15 millas, casi 16 de profundidad, pues tienes de todo tipo, o sea, desde la anchura, que son 5 millas en la parte más ancha de la boca sur, 5,7 millas aproximadamente, que se va estrechando poco a poco hasta la máxima angostura, que sería el estrecho de Rande, que son 700 metros, donde pasa por el puente de la autopista, para volver a crecer 2 millas en lo que es la ensenada de San Simón. Y entonces te puedes encontrar todo tipo de vientos allí, ¿no? Desde roles tremendos a, yo qué sé, a vientos muy entablados en la zona ancha, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un paraíso para el navegante a vela, ¿no? Desde luego que sí, porque tú, tus inicios en la náutica son en la Ría de Vigo, Miguel. Son en la Ría de Vigo, exactamente, en el Náutico de Vigo y en un snipe. mis inicios como navegante, ¿no? De proel de un snipe, yo era un crío todavía, tenía poco peso y entonces, bueno, pues sabes que el snipe para competir, pues son unos pesos, aunque no están determinados, pero si le metes mucho peso no anda el barco, ¿no? Y entonces, bueno, pues me probó una vez una persona que llegó a ser su campeón de Europa de snipe. Sí. Y muy a regañadientes, porque su tripulante estaba enfermo, él solo, y yo le pedí, me subió. Y de pronto dijo, ese chaval tiene afición, ese chaval puede valer, ese chaval puede... Y ahí, a partir de ahí, pues la gente me llamaba, decía, si le faltaba su tripulante habitual,
oye, sube y tal, igual. Y ahí, bueno, ahí me envenené, ahí fue mi veneno. Entonces dejé el remo y me centré en la vela, ¿no? Ya, ¿cómo es el destino, eh? Estabas llamado para hacer vela, Ahí sigo con mis años. Es que es la gran ventaja que tienes, ya te digo, hombre, las Rías Baixas tienen un microclima. Sí. No tenemos mucho frío. El calor es el habitual del sur de Galicia, pues un máximo de 30 grados, ¿no? 32, 30. Bueno, en estas últimas oleadas de calor, pues puedes llegar a los 35, pero no es lo normal. Y después siempre tienes, pues, los térmicos del norte, el nordeste, que normalmente en verano siempre soplan, ¿no? Sí. Y entonces, claro, si tú tienes toda esa profundidad para navegar, y encima tienes buena mar, y no tienes mucha ola, y joder, ¿qué sitio? Pues y tienes viento, que no se puede pedir, desde luego, claro. Claro, sí. Para navegar es lo que hay que pedir, sí, ¿no? sí. Por Mira, eso digo, la ría de Vigo es hoy por hoy, en Galicia, por supuesto, el de mayor actividad náutica, ¿no? Tanto ya en la subría de Bayona como en la ría de Vigo, pues tienes infinidad de regatas, como la ría de Rosa y como la ría de Pontevedra, infinidad de regatas y algunas de, bueno, como las Rías Baixas, que son 5 días de regata por todas las rías, ¿no? Ya. Y que atraen, pues, tú ves los listados de personas que participan y hay barcos franceses, barcos portugueses, algún irlandés que cae despistado por aquí, y después, lógicamente, también barcos del norte, vascos y asturianos, ¿eh? Mira, de hecho, en los próximos días saldrá de Gijón rumbo precisamente a la ría de Vigo. Algunos amigos se van navegando, ya hemos visto los partes y efectivamente el viento que más predomina es el nordeste, incluso del norte, con lo cual para bajar por el Atlántico, la fachada atlántica de Galicia les vendrá muy bien. En este sentido, superando la estaca de Bares, vienes disparado. Sí. Oye, Miguel, ¿y qué es lo que debe saber quien decide navegar por primera vez en la ría de Vigo? Hablo del forastero. Bueno, mira, vamos a ver. La ría de Vigo es una ría muy limpia, muy limpia. Y si tienes dudas de la batimetría o que te puedas encontrar cerca de la costa, está perfectamente bien señalizada. La ría tiene 3 bocas de entrada. La boca norte, que es la habitual de los que vienen del norte, donde hay una serie de enfilaciones, que todas las tengo todas reflejadas en mi web, en mi portal. Al norte de las Cíes, ¿verdad? Al norte de Cíes, justamente. Tienes, llegando a la ría, por babor, la Costa de la Vela, y por estribor tienes el Parque Nacional, ¿no? Es limpia, son aproximadamente 45 metros de calado medio, y por tanto, sí, puedes venir perfectamente por ella, respetando un poco el canal de navegación, porque es una zona donde los mercantes suelen salir, que van para el norte, ¿no? Después tienes la boca sur, todavía mucho más ancha, que es... Parece que te llaman. Que es de 5 millas aproximadamente de anchura, sí. Donde también limpísima, que tienes que salvar únicamente los bajos que lanza el Cabo Silleiro y entras, vamos, sin ningún tipo de problema. Y después, entre islas del Parque Nacional, hay lo que se conoce como el Freu da Porta, que tiene calado, pero es un role de viento loco que muchas veces te coge despistado y puedes tener hasta un problemilla, ¿no? Pero el acceso es muy limpio. Después, la ría está perfectamente balizada, pero hasta el fondo, ¿eh? Y que tienes, yo creo que todas las playas, a excepción de algunas de la parte sur de la isla, de la ría, sí. Sondeables todas, ¿no? Sí. Arenales fantásticos, que tienen un poco el problema del overbooking, ¿no? Porque hay mucha gente que sale de los puertos deportivos, que hay un montón de ellos, por eso te quería preguntar, por los mejores lugares de fondeo en la ría de Vigo. Pues de fondeo los mejores lugares, mira, es con permiso del Parque Nacional, que se solicita en lo que es los fondeaderos de las Islas Cíes, que en realidad son 3. El de la playa de Rodas, esta que se conoce como la mejor playa del mundo, ¿no? Una arena fantástica y tal, un poco sensible al norte. El de Anosa Señora, que es un poco al sur de la isla, y en días que no hay nortada, en la isla del sur, en San Martiño, es otro fondeadero perfecto. Eso en las Islas Cíes.
que digamos que es un punto, bueno, como es parque nacional, etcétera, independientemente del permiso de fondeo, vale la pena ir, porque es una maravilla, ¿no? Es el reino de las gaviotas y de los cormoranes moñudos. Y además son paisajes que en la parte atlántica, en la parte atlántica es brutal, son acantilados, y en la parte que da la ría son suavecitas y bueno, y muy buenas, muy buenas. ¿Y de amarres cómo andamos? Norte, sí, perdón, hablamos de la cara norte, sí. No, que hablemos de la cara norte, porque luego podemos hablar de los amarres. Vale. En la cara norte de la ría, en lo que se conoce como la península del Morrazo, te encuentras grandes fondeaderos como el de Barra. Es una playa nudista, pero que está muy resguardada del viento. Puede haber ventada dura, que allí no es sensible al guerreo, etcétera, ¿no? Un poco más hacia adentro tienes la playa de Limens, otro fondadero fantástico. Después ya tienes la población de Cangas de Morrazo, y con su playa, Aralonga, también un buen fondadero, y así seguimos diciendo de las playas que hay. Muchas hay que sortear las bateas mejilloneras para poder acceder a ellas, pero bueno, con un poco de sentido no hay ningún problema, y además sabiendo bateas mejilloneras hay agua. Después tienes en Moaña, que es otro pueblo a continuación, también buen fondadero, La Borna, y ya entras en la angostura del puente de Grande, y ahí llegas a una ensenada de 2,5 millas de ancho, en donde el fondadero está en la parte sur. Hay una isla que se llama San Simón, bueno, para muchos asturianos, de verla con pena, porque en tiempos duros fusilaron a muchos ahí. Pero bueno, esa sensación aún se tiene y se tendrá siempre. Ahí entre esa isla y la playa de Cesantes es otro fondadero fantástico, ¿no? Y de amarres como... Sí. ¿Perdón? Perdón. Que veo que tienes, vamos, ya comentaba que en la palma de la mano tienes a la ría. O sea que todavía nos queda algún fondadero, ¿no? Por comentar. No, tengo todas. sí, las tienes todas, ya lo sé. Pero hay que empezar por alguna. Las he navegado todas y las sigo navegando, ¿no? Porque de amarres, ¿cómo andamos, Miguel? ¿Pueblos como Cangas, Moaña o Chapela permiten tránsitos? Sí. Vamos a ver. Lo que pasa que en verano es difícil. Normalmente son concesiones de Puertos de Galicia, que es la gestión autonómica de los puertos, y también de la Autoridad Portuaria de Vigo, porque es un puerto perteneciente al Estado, ¿no? Entonces, tienen la obligación de tener plazas de tránsito, ¿no? Todos. Lo que pasa es que últimamente la afluencia de extranjeros es grande. ¿Y qué significa? Bueno, pues que si no hay en uno, hay en otro. Pero vamos, en Cangas hay un buen puerto, en Moaña hay un buen puerto, son 2 pueblos marineros en donde se puede tomar vinitos, etcétera. Después, ya dentro de la ría, en San Adrián, hay dos puertos. Bueno, en total, en Vigo hay aproximadamente unas 3.500 plazas de amarre. En total. Bien. Porque después, en los que son de estatales, aparte de unas 7 instalaciones que son medio privadas, bueno, que son concesiones a clubs muy privados, de 4 señores que se juntaron y pagaron el canon, tienes Punta Lagoa, debajo de un monte que hay que se llama La Guía, en el Real Club Náutico de Vigo. Y después, en la zona de Bouzas, ya que sería la zona, digamos, más cercana para llegar a las islas, ¿no? A Cíes y a tal, tienes 2. Marina de Vila y Liceo Marítimo de Bouzas. Todos tienen, ya te digo, plazas de estadías, ¿no? Todos tienen. ¿Qué pasa? Que los del Puertos de Galicia, la estadía es más barata que los de la autoridad portuaria, evidentemente, ¿no? Y después lo que quieras, claro. Todos son muy tranquilos. No, están ligeramente alejados del bullicio ciudadano y bueno, el más céntrico es el del Náutico de Vigo, porque estás en el centro de la ciudad. Claro. El de Punta Lagoa, las comunica, aunque es un gran puerto, es un excelente puerto con un travel de muchas toneladas, etcétera, pero bueno, el acceso no es muy bueno. Y después, tanto el Liceo Marítimo de Bouzas como Marina de Vila queda un poquito alejado,
y el Liceo Marítimo de Bouzas queda en un barrio parecido, por ejemplo, a lo que es Cimadevila, en Gijón, ¿no? Sí, sí. Que es Bouzas. Bouzas es un barrio marinero todavía con ese olor a brea, todavía, y que está ya muy cerca de playas, ¿no? Pero bueno, como fondeaderos, el sur de la ría son playas muy concurridas y donde las boyas que delimitan la playa, etcétera, no son buenos los fondeaderos. Ya. Oye, no son buenos. Y ya para terminar, ¿hay alguna componente de viento especialmente atractiva, digamos, para sacarle el máximo partido a la ría en Vigo? Nordeste y norte. El norte puede llegar a soplar con fuerza. Pues mira, el viernes pasado yo tuve 30 nudos de viento. Sí. Pero 30 nudos de viento es comar. Era pequeña ola pequeña. Claro. O sea, que es claro, hombre, 30 nudos de viento, metes un rizo y metes un jerba pequeño. Y punto, y navegas perfectamente bien. Claro. Porque no tienes ola. Sí. No, las condiciones son excelentes, desde luego. Claro, es que esa es la gran ventaja, ¿no? Claro que sí. Pues mira, el único sitio que puedes tener ola es en las bocas de la ría. Por ejemplo, en el canal que va desde donde termina el Morrazo a las Islas Cíes, ahí te entra la mar oceánica. Ahí te entra la ola oceánica, ¿no? Sí. Y si hay mar de fondo, pues ahí no. Pero bueno, tampoco es una cosa descabellada. Quiero decir que, pues yo lo máximo que me he encontrado son olas de 3,5 metros, 4 metros como mucho. Pero era un día, bueno, que no me invitaba a navegar. Ya. Lo que pasa es que a algunos nos gusta también eso, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, pues nada, hasta aquí Miguel, el recorrido que hemos querido iniciar, ¿no? Contigo por uno de los enclaves, digamos, más recomendables para ser navegado, como es la ría de Vigo, aunque si de rías gallegas se trata... Mira, yo en las rías bajas, que son 4 en realidad, sí. Siempre las denomino de la siguiente forma. La más al norte, que es la de Muros y Noia, hay un excelente puerto, que es Portosín, y otro muy bueno en Muros, muy visitado por gente que quiere remontar Finisterre, y en ese momento pues las condiciones no son buenas. Van a Muros, que es un pueblo maravilloso, y el puerto en este momento es relativamente nuevo y muy buena acogida. Pero es una ría que no está abrigada. No tiene ninguna isla del Parque Nacional como cancerbero de los temporales, ¿no? Y entonces yo le llamo la ría del Ventosín, porque siempre hay viento. Sí. Y viento duro, ¿no? Ya la siguiente es la ría de la Rosa. Yo le llamo la Bella, porque es la más bonita para navegar. Imagínate que tienes la primera isla del Parque Nacional, que es Sálvora, llena de islotes. Ahí hay que controlar mucho para meterte entre ellas, hay que controlar mucho y llevar una derrota muy, muy bien calculada, porque te la puedes pegar. Pero la entrada sur no tiene ningún problema. Y después, dentro de lo que es la ría de la Rosa, tienes montones de islotes, islas, fondeaderos. Bueno, la Monda Lidonda. Y yo le llamo la Bella. Y la siguiente, la ría de Pontevedra, le llamo la ría de la Tranquilidad. Es una ría que a lo mejor a las 6 de la tarde te queda una calma chicha. Que no tienes, vamos, que tienes que coger un pai para mover el barco, ¿no? Sí. Y después la Cosmopolita, que es la ría de Vigo, ¿no? Sí. Donde tienes de todo, o sea, reparaciones de electrónica, de velas. Javier Gándara, el conocido regatista oceánico, tiene su velería en Vigo, y tienes gente que te puede reparar poliéster. Bueno, tienes más servicios que en los otros sitios, ¿no? Y yo invito a todo el mundo a que conozca las Rías Bajas. Primero, si eres asturiano, porque vas a tener pues una mentalidad muy parecida, porque al fin y al cabo somos primos hermanos, aunque digan que no. Y buena comida, aunque no hay faves, bueno, ni hay cachopo. No os podéis quejar de gastronomía en Galicia. No. Madre mía, no os podéis quejar. Pero bueno, también hay andaricas, como le llamáis vosotros, hay centolla y tal, ¿no? Y además aunque se come muy sano. Se come muy sano porque muchos de los platos tienen poca grasa, o sea que eso también, es verdad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, nada, en definitiva, Miguel, que toda la fachada atlántica es un espectáculo que esperamos seguir descubriendo contigo. ¿Te parece? Toda. Pues perfecto, yo estoy a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Otro para vosotros. Un saludo. A Son de Mar, la náutica en un podcast.
En A Son de Mar, historias del museo. Seguimos a vueltas con la vuelta al mundo. Y si la flota que saldrá de Guetaria el próximo 6 de agosto rendirá tributo a Juan Sebastián del Cano, alguna de las salas del Museo Marítimo de Asturias se ha acondicionado estos días para acoger la exposición que sirve para recordar la hazaña de la que se cumplen, como ya sabéis, 500 años el próximo 6 de septiembre, fecha de la llegada a Sanlúcar de Barrameda de los supervivientes de aquella arriesgada aventura. Hablemos de ello con José Ramón García, con su director. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Hola, buenas. Oye, lo primero que me gustaría destacar es el trabajo llevado a cabo por el personal del museo y los miembros de la asociación Amigos del Museo para recopilar toda la información y el material con el que habéis hecho esta exposición, ¿eh? Enhorabuena. Sí, cierto es que se curró el tema, sí. Se investigó y luego fue todo de producción propia, el atrezo, montaje y todo demás, y la asociación de Amigos financió todos los materiales que se gastaron. Sí, porque... Perfecto, un equipo perfecto. Efectivamente, porque cuando hablamos de recopilar toda la información, nos estamos refiriendo a un laborioso trabajo de documentación para tratar con rigor el tema, porque tú y yo ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Hay trabajos por ahí, incluida alguna serie de elevado presupuesto que ya quisieran. Sí, es verdad. Fue una sorpresa que llevamos cuando empezamos a ver lo que había circulando por ahí, sí. Cómo había unos gazapos increíbles, realmente injustificables además, porque que se quiera hacer una película de acción, vale, pero inventar batallas y falsear hechos, bueno, no tiene sentido. Tanto más cuanto los 3 años que duró la expedición, que no hubo temas para hacer brillantes guiones de lo que fuese, ¿no? De seriales, de películas, de lo que sea. Sí. Bueno, entrando en materia, ¿qué podemos ver en la exposición? ¿Cómo se estructura la visita, José Ramón? Pues mira, en la exposición hay una serie, unos 18 paneles que ilustran con poco texto y muchas imágenes el proceso de la expedición, pero también, sobre todo, poniendo énfasis en las causas que provocaron la expedición y luego los resultados. La pieza central, vamos a decir, es un mapa mundi que ocupa toda una pared donde se ve el itinerario que siguieron las 5 naves, luego las 4, las 3, las 2 y hasta la Victoria, que es la última que quedó. El periplo que hicieron, cruzando el Atlántico, luego rodeando el continente americano. Es muy ilustrador porque una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Por ejemplo, algo que seguramente la gente no sabe es que cruzar el Atlántico fue prácticamente un camino de rosas porque ya Colón había abierto la autopista y se conocía la forma de cruzar. Más difícil fue circunnavegar el continente americano y desde luego lo que fue horroroso, fueron los 3 meses para cruzar el Océano Pacífico. Que ese nombre de Pacífico parece que suena a Hawái, a Pai Pai y todo eso, pero bueno, las pasaron canosísimas. Yeah. Sin viento, por lo tanto, lentitud o paradas continuas, sin agua, sin alimentos, como escorbuto, una cosa terrorífica. Demasiado pacífico lo encontraron, sí. Sí, claro. Lo cierto es que yo mismo, reconozco que lo del Océano Pacífico siempre eso sonó a paz y tranquilidad. Sí. Pero claro, un navegante a vela es lo peor que puede pasar. Sin viento no hay nada que hacer. Con la extensión que tiene. Bueno, pues como digo, esa es la pieza central. Luego los paneles ilustran la historia y luego tenemos unos objetos no reales, naturalmente, sino reproducciones de lo que llevaban, los instrumentos que llevaban. Es decir, el compás, o sea, la brújula, un escandallo para la profundidad, una corredera para calcular la velocidad y luego los únicos elementos de orientación, un astrolabio y un cuadrante, donde mirando al sol y las estrellas, pues se calcula la latitud. Sí. No la longitud, pero sí la latitud. Y claro, todo esto se dice pronto, pero hay que tener en cuenta sobre todo que estos navegantes, Magallanes no, ya lo conocía, pero tuvieron que navegar por el hemisferio sur, donde no se ve la polar, es decir, donde no hay orientación de la polar que lo facilita la navegación. ¿Cómo se arreglaron? ¿Cómo lo hicieron? Es un mérito tremendo. Incluso en el cálculo de la longitud, prácticamente sin instrumentos, porque sin cronómetro
es facilísimo equivocarse. Sí. Y los cálculos que hicieron fueron con una sorprendente precisión. Vamos, que fue algo verdaderamente memorable. Sí, sí. Y luego, un resumen, si quieres. Dime. No, iba a decirte que un viaje de estas características, con la carga épica que tiene y lo que representó en todos los ámbitos, digamos, para el desarrollo de Occidente, ¿cómo se trata en la exposición? Porque esto puede cogerse desde muchos puntos de vista. Imagino que el histórico es el que más peso tiene, ¿no? Sí, el histórico. Hicimos mucho énfasis en los preparativos, el comienzo, ¿no? Ajá. Porque realmente Magallanes presentó esa idea a Carlos V, pero ya la había presentado antes al rey de Portugal, que no le hizo ni caso, con razón, porque Portugal ya disponía de la ruta de las especias y para qué quería complicarse la vida con un gasto, una expedición que era lo que presentaba Magallanes. O sea que el rey de Portugal tuvo razón en rechazar a Magallanes. Lo presentó Carlos V y Carlos V tuvo razón al admitirlo, porque lo que hizo Magallanes fue darle en bandeja unos territorios que no tenía. Por ejemplo, prácticamente toda América del Sur y luego Filipinas, parte de las Islas de las Especias. O sea que para Carlos V tuvo una visión tremenda. Sí. A pesar de sus 17 añitos, que era recién llegado. Bueno, pues ponemos el énfasis en eso, ¿no? Cómo las especias eran de un alto precio por unidad de volumen y de peso, generaban un comercio riquísimo. Unos beneficios tremendos. O sea que para vosotros el origen de la idea es de lo que parte, digamos, toda la exposición, ¿no? Explotáis mucho ese punto, el origen en el que se cimenta todo el viaje. Sí. Claro, porque alguien puede decir, ¿y por qué tú que ves Magallanes? Bueno, Magallanes es portugués, era un gran marino y como todos los grandes marinos buscaba una forma de triunfar en su profesión, ¿no? Sí. No se iba a conformar en llevar sal y harina de un puerto a otro, ¿no? Estos eran de alto copete, estos eran descubridores natos, ¿no? Que buscaban tierras nuevas, ¿no? Realmente Magallanes descubrió el Paso del Sur, pero antes que Magallanes, 3 años antes, en el 1516, Fernando el Católico, moriría 2 años después, sí. Fernando el Católico tenía en la cabeza buscar el paso del Atlántico al Pacífico y encargó a un marino de prestigio, a Solís, y financió una expedición. Y Solís se echó al agua con unos barcos y efectivamente llegó a Brasil, siguió costeando América del Sur y entraba en cada entrante, en cada golfo tal, entraba buscando el paso, ¿no? Y uno de los sitios dentro fue en el Río de la Plata. Y entró en el Río de la Plata creyendo que era el paso al Pacífico. Uh-huh. Tuvo la mala fortuna de desembarcar y allí los argentinos se lo comieron. Eran antropófagos. Era cuando Argentina todavía no exportaba papas ni futbolistas, sí. Y se lo comieron. Sí. Entonces, Solís pudo haber descubierto el estrecho que luego descubrió Magallanes, pero no lo hizo. Como dicen en el algún marino, en la rula no pregunten. Así es. Y fracasó la expedición. Sí. Los supervivientes volvieron a España. Pero no, Magallanes entró en el Río de la Plata, se dio cuenta de que, seguramente por la información que disponía, de que aquello no era, siguió al sur y encontró el estrecho que llevó luego a su nombre. Si no hubiera haber encontrado, si por una tormenta lo hubiera echado más abajo, Magallanes hubiera seguido hacia abajo, hasta encontrar el Cabo de Hornos. Sí. Era un obseso, era un marino que tenía una idea fija y contra viento y marea la tenía que llevar a cabo y la llevó. Porque luego el viaje hubo sus años menos, ¿eh? De hecho, el Pacífico sí se sabía que existía, ¿no? Porque ya se había visto, desde tierra, pero ya se había visto. Sí. Ya Balboa, en el 13, lo había visto en la altura de Centroamérica. Lo había visto. Pero lo que no sabía era si estaba comunicado. Ya. Magallanes creía, supongo como no sería el único, que igual que África no hay un paso entre África y la Antártida, y entre la India y la Antártida, pues pensaría, bueno, pues ese otro continente en abril lo termina. Y se echó a ello. Ahora, el mérito no se lo puede olvidar, fue el primero. Desde luego. Ya digo que tuvo... Sí.
No, digo, ya para terminar, quería incidir en cómo ha sido la acogida por parte del público, porque ya sabemos que en la exposición hay paneles informativos, maquetas y piezas que nos trasladan, ¿no?, en el tiempo al siglo XVI. Fue inaugurada el día 7 de julio, es decir, que cogéis el verano, una época muy buena, el banco, todo hay que decirlo. Sí, y estará todo el año, por lo menos, porque los colegios tienen interés en el tema y no sé si lo prolongaremos durante la primavera. Eso está. Oye, y déjame decir, no puedo omitirlo, que mucho hablar de Magallanes, efectivamente, que tuvo gran mérito, pero luego las Islas de las Especias, donde murieron la mayor parte de los tripulantes y se pudrieron barcos y demás, el Cano fue el que tuvo que coger lo que quedaba y con unas dotes de organización tremendas, un arrojo tremendo y sobre todo una visión de marino impresionante, hizo otro tanto casi que Magallanes. No cruzó el Pacífico, pero cruzó el Índico. Y para no caer en manos de los portugueses, que los estaban buscando, tuvo que doblar el Cabo de la Esperanza como pudo, no costeando, sino luchando contra unas tormentas y unas corrientes tremendas. Una vez doblado el Cabo de la Esperanza, ya aquello fue sidrina, porque ya costear África, ya había cartografía, y llegaron enseguida a Sanlúcar de Barrameda. Pero el Cano tuvo un mérito extraordinario. Magallanes no lo tuvo, pero hay que nombrarlos a los dos, vamos. Sin duda. Una cosa repartida. Bueno, cuando este podcast se publique, ya sabes que en Candás estarán amarrados los barcos que hacen la travesía de Guetaria a Sevilla, ¿no? Pues para, como hemos ya comentado en el podcast hace unos minutos, pues para recordar la figura del Cano, efectivamente. El Cano, que junto con Magallanes, pues han sido dos figuras que han pasado a la historia, pues por haberla cambiado, ¿no? Fueron los primeros en dar la vuelta al mundo, así que... Sí, los primeros. Así que solo hay que pensar que los ingleses que celebren mucho la vuelta al mundo de Drake, fue nada menos que 50 años más tarde. Sí. 50 años Drake. Sí. No, y todavía piensan que fue Drake el primero en darla, que todavía hay alguno que piensa eso. Gracias, José Ramón. Muy bien, bueno. Nos tomamos un descanso, así que disfrútalo. Muy bien, gracias, lo mismo. Un abrazo. Un saludo. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Encaramos el último tramo del podcast recordando que cualquier momento del año es bueno para soltar amarras y dejar atrás el puerto base con la intención de realizar una travesía. Claro que quizás sea el verano la mejor estación en la mayoría de los casos, por tiempo meteorológico y por el que marca el reloj, que es al final el que impone nuestro ritmo de vida, desgraciadamente. Roberto Bucetas, muy buenas. Hola Jorge, buenos días. Si planificar una travesía en barco significa estar muy atento a las previsiones meteorológicas, Roberto, ¿podemos deducir que el verano es la mejor estación para marcarnos un buen viaje? Bueno, lógicamente las condiciones en verano se supone que van a ser siempre mejores que en otras condiciones, otras épocas del año, con lo cual, bueno, sí, es el momento de poder plantearse hacer una travesía, que podemos hacer una travesía saliendo desde un puerto base, como puede ser aquí en nuestro Gijón, o bueno, que nos planteemos el charter y alquilar un barco con unos amigos una semana en Baleares, por poner un ejemplo. La planificación va a ser similar. Hemos hablado antes con Miguel Lareo de derroteros, ¿no? Una herramienta a la que debemos acudir y no sé si es imprescindible tener a bordo para conocer la zona en la que vamos a navegar. Sí, es imprescindible y es obligatorio dentro de la documentación del barco, de lo que son libros y publicaciones náuticas. Es obligatorio tener un derrotero de la zona de navegación a bordo, y es una de las cosas fundamentales para cuando queremos planificar esa travesía. Y la travesía no empieza en un día que vamos a partir y que vamos a salir. La travesía empieza incluso meses antes, cuando vamos un poco diseñando ese plan de viaje, esa ruta que vamos a querer hacer, los puertos que vamos a querer tocar, las entradas de esos puertos. Bueno, pues hay que documentarse, hay que tenerlo todo muy, muy, muy bien preparado, ¿no? No se puede coger, arrancar y salir para la mar y me marcho para Santander o me marcho para Bilbao. Hay muchas cosas que hay que preparar previo a lo que es el inicio de esa travesía. Podemos hacer así un poco un recordatorio, si queremos plantearnos marchar este fin de semana para hacer una travesía de unos días, una semana, por ejemplo, y lo primero que tenemos que mirar sería meteorología, fundamental, qué condiciones vamos a encontrar
para esos días, para esos viajes, ¿no? Después un poco todo lo que son publicaciones que decíamos, ¿no? Publicaciones y libros y publicaciones náuticas que voy a tener que llevar a bordo y a través de los cuales voy a tener que ir documentándome y ir pasando, pues no sé, a una libreta, ir pasando un poco a limpio todas esas cosas que voy a necesitar en el momento que voy a tener que hacer esa recalada en ese puerto, esa travesía o esa navegación nocturna, todo el tema de luces, libro de faros, información de esas luces de ayuda a la navegación. Tengo que tenerlo todo muy preparado, ¿no? Después, documentación del barco. Muchas veces no sabemos o no tenemos a bordo la documentación porque, bueno, a lo mejor en el puerto en el que tenemos base, pues a lo mejor no la tenemos a bordo por seguridad, ¿no? Muchas veces. Pero hay que tenerla siempre a bordo, y cuando vas a otro puerto, pues lo primero que vas a entrar para hacer el check-in de entrada del puerto te lo van a pedir, lo que es la hoja de asiento del barco, el certificado de navegabilidad, permiso de navegación, titulación, seguro, todo eso tiene que estar a bordo, ¿no? Documentación personal, es decir, los tripulantes, cada uno tendrá que preocuparse de llevar toda su documentación, pero bueno, que el patrón también a lo mejor tiene que hacerles un pequeño briefing y un pequeño comentario de todo lo que deben llevar a bordo. Oye, el DNI lo tenéis caducado o no lo tenéis caducado, el carnet de conducir lo necesitaréis, no sé, tarjeta sanitaria, llevarla porque puede surgir cualquier problema que a lo mejor la vamos a necesitar, ¿no? Todas esas son pequeñas cosas que después, una vez en la travesía, una vez en ese puerto, que pueden ser necesarios y me generarían problemas y me generarían, trastornos que después pues me condicionan un poco la tranquilidad en ese viaje, ¿no? Recalada a los puertos de destino, sí, oye, voy a recalar en, no sé, aquí hablando de algo local, algo cercano, Llanes, porque voy para Santander o voy para Bilbao, pues oye, la marea, las enfilaciones de entrada, tenemos que tener un atraque reservado, ¿hay atraques, no hay atraques? Bueno, ¿con quién tengo que contactar allí para reservar un atraque, esa persona de contacto? Bueno, son cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Sí, planes alternativos. Sí. No, y el estado del barco, ¿no? El tenerlo a son de mar y los elementos de seguridad bien revisados, ni que decir tiene. Bueno, eso por supuesto, es decir, el barco tiene que estar perfectamente arranchado, perfectamente todo comprobado, y todo el equipo de seguridad perfectamente a bordo. Bueno, reglas de oro de equipo de seguridad tiene que estar a bordo, tenemos que saber dónde está a bordo y tenemos que saber utilizar el equipo de seguridad. Son las 3 reglas de oro que se dice siempre con respecto a equipo de seguridad. Bueno, eso damos por supuesto que todo eso tiene que estar perfectamente comprobado, ¿no? Y bueno, alertar a la tripulación que no vamos a un crucero de por el Caribe de película, de película, y no podemos ir con una maleta de tal, pues de lo que se suele decir, oye, cosas para llevar, tenéis que llevar esto, acordaros de llevar esas cosas, y siempre una maleta no rígida que no ocupe sitio una vez que se vacíe la maleta. Es decir, no podemos ir con maletas ahí como si fuéramos una semana a un crucero de tal, o nos fuéramos una semana al Caribe, como estábamos diciendo, porque el espacio a bordo siempre es muy limitado, ¿no? Sí, porque te quería preguntar, Roberto, respecto a la intendencia y el estibaje a bordo, sobre todo de lo más elemental, como estamos comentando, como es la ropa adecuada, también hay que tener en cuenta la comida, ¿no? Es conveniente tener cuidado este aspecto. Sí, por supuesto. Otra de las cosas a tener en cuenta es, pues tenemos que hacer una lista de las necesidades en cuanto a lo que son la comida y que vamos a llevar a bordo, y tenerlo perfectamente estibado. Normalmente eso se encarga un día antes de salir, pues oye, hay que ir al súper y hay que tener una lista de todo lo que vamos a necesitar y para esa semana, esos días que vamos a estar de travesía, pues el número de tripulantes a bordo y lo que vamos a necesitar, y después estibarlo convenientemente a bordo. El espacio a bordo sabemos que siempre es limitado, con lo cual, pues hay que llevar las cosas justas en cuanto a lo que es equipo y cosas personales, ¿vale? Que nadie se pase, porque hay gente que, tienes que poner un poco de orden en la tripulación. Y después, todo el tema que comentábamos de comida y agua y bebida a bordo, pues también hay que tenerlo perfectamente planificado, ¿no? Y sobre todo, y muy importante también, Roberto, tener calma y mucha paciencia. Quiero decir, estamos planificando una travesía a un punto concreto, como puede ser, no sé, se me ocurre, Viveiro, ¿no? Y hay que tener en cuenta que a lo mejor no llegamos. O sea, que tampoco pasa nada. Sí, no pasa nada, planes alternativos. Es decir, yo no tengo un plan, a veces tengo que tener 2 o 3 planes
Pasa mucho, por ejemplo, con el tema de un charter de una semana por un puerto donde sea, Baleares, o que nos pasamos para Grecia o Croacia, que son destinos así típicos de charter. No se tiene un viaje, no se tiene un plan de viaje solo, se tienen 2 o 3 en función de la meteorología, lo tienes preparado con suficiente antelación y dices, mira, este puerto no vamos a llegar, oye, pues tenemos que ver, ¿podemos entrar en Ribadeo? ¿No podemos entrar en Ribadeo? ¿Qué puertos alternativos puedo tener en función de que, bueno, que la meteorología sea un poco adversa o que fuimos un poco optimistas en cuanto a lo que podíamos navegar en esta jornada y nos cansamos y queremos entrar en un sitio? ¿Dónde podemos entrar? Planes alternativos. Siempre hay que tener 1 o 2 planes alternativos en una travesía. Y a alguien le escuché decir, de hecho, con mucha razón, ¿no? Que a veces lo más excitante de una travesía en barco, más que la propia travesía, es su preparación, ¿no? Seguro que en algún caso es así. Sí, yo conozco, a través del Club de Vela, se organizan travesías por el Mediterráneo todos los años. Sí. Y pues en el mes de junio aproximadamente, y en noviembre, diciembre ya se estaba preparando la travesía y había gente ya comprando los derroteros de la zona, cartas de la zona y preparando todo eso que te estoy comentando de ese plan de viaje y rutas alternativas, y disfruta mucha gente. Yo conozco gente que disfruta más preparando casi la travesía que en la propia travesía. Sí, es cierto, es algo gratificante, ¿no? Si te gusta el tema de la mar, los barcos, pues es otra de las actividades más que van dentro de lo que es la propia travesía. Estamos en verano, Roberto, una época, como decimos, una buena época para organizar una travesía, como estamos comentando, pero también es época de regatas. ¿Cuántas regatas nos quedan aquí en Gijón? Me parece que un par de ellas quizá, ¿no? Sí, ahora para este fin de semana, siguiente, está una travesía que es de Bilbao a Gijón, y la que es la regata Prox Gijón, que son 3 días aquí en Gijón, después Trofeo Presidente, y ya pasaríamos ya al inicios de septiembre con el Villa de Gijón, que es la decana del calendario de regatas en el Principado de Asturias. Bueno, pues nada, solo me queda decirte que disfrutes del verano y que las regatas que quedan por delante, estas pruebas que todavía nos quedan en el mes de agosto, pues las puedas realizar con la Universidad de Oviedo y que tengas mucha suerte en ellas. Roberto, un abrazo. Pues muchas gracias, Jorge, igualmente para todos, para todos nosotros. Adiós. Bueno, pues hasta aquí otro episodio de Asón de Mar. Nos despedimos hasta el mes de septiembre. Toca tomarse unos días para luego predicar con el ejemplo. Así que, deseando que paséis un magnífico mes de agosto y que lo aprovechéis al máximo practicando cualquier cosa en contacto con el mar, los emplazamos a la próxima temporada, en la que esperamos incorporar algunas novedades. No dejéis de escucharnos y compartir los contenidos en redes y plataformas de audio. Hasta siempre. Adiós. Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.